Apenas han pasado unos días desde que el Senado eligió a Carlos Camargo Asís, ex defensor del pueblo, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, y el presidente de la República, Gustavo Petro, sigue sin dar su brazo a torcer frente a lo que considera una decisión problemática para la institucionalidad y la justicia del país. En vez de suavizar su postura, el jefe de Estado la ha endurecido aún más, reviviendo una de sus propuestas más polémicas y ambiciosas, la convocatoria de un proceso constituyente. Según Petro, este camino sería la única vía para llevar a cabo una reforma profunda del Congreso y lograr un cambio estructural en el sistema político colombiano, un sistema que, a su juicio, está dominado por intereses clientelistas que han frenado las transformaciones sociales que su gobierno pretende impulsar. La elección de Camargo como magistrado de la Corte Constitucional no fue un hecho aislado, sino el detonante de un debate que ya venía acumulando tensiones. El presidente no solo cuestionó la decisión del Senado, sino que además lanzó fuertes señalamientos contra el nuevo togado, insinuando posibles vínculos con el conocido escándalo del cartel de la toga y criticando los mecanismos que lo llevaron a ganarse el respaldo dentro de la Corte Suprema. Para Petro, estas conexiones muestran cómo los poderes políticos y judiciales siguen atados a prácticas que erosionan la independencia y la transparencia, dejando a los ciudadanos sin garantías reales de justicia. En sus redes sociales, Petro escribió que con un Congreso como el que fue elegido en 2022 no es posible llevar adelante reformas profundas ni avanzar hacia un país más justo e incluyente. El presidente sostiene que la actual configuración del legislativo refleja una política marcada por pactos de conveniencia, favores electorales y alianzas que poco o nada tienen que ver con los intereses de la ciudadanía. Según su visión, esto limita seriamente la capacidad del Estado para enfrentar los grandes problemas sociales, económicos y ambientales que aquejan a Colombia. El anuncio de Petro generó reacciones inmediatas. Para algunos sectores políticos y de opinión, la propuesta de una constituyente es una maniobra arriesgada que podría abrir una etapa de inestabilidad institucional. Para otros, en cambio, se trata de una oportunidad histórica para redefinir las reglas del juego democrático y corregir los defectos de un sistema que ha permitido la captura del Estado por élites políticas y económicas. Petro, consciente de estas posturas enfrentadas, insistió en que su llamado no busca una ruptura arbitraria con el orden constitucional, sino un proceso ciudadano que permita que el pueblo se pronuncie sobre el rumbo del país. El presidente resaltó que los mecanismos tradicionales de reforma han mostrado ser insuficientes. En su opinión, el Congreso se ha convertido en un filtro que bloquea cualquier intento de transformación que toque los privilegios de quienes detentan el poder. Mencionó que las reformas que su gobierno ha tratado de impulsar, desde la reforma a la salud hasta la laboral y la pensional, han encontrado barreras constantes en las mayorías legislativas que no están dispuestas a perder beneficios ni a poner en riesgo sus intereses. De ahí que su propuesta busque trascender esas limitaciones y colocar en manos de los ciudadanos la posibilidad de redefinir las bases institucionales del país. El debate no es menor, porque hablar de una constituyente en Colombia evoca recuerdos de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, un momento histórico en el que se dio un giro importante hacia un modelo más democrático y pluralista. Sin embargo, también despierta temores entre quienes creen que un nuevo proceso podría ser instrumentalizado para concentrar poder o alterar los contrapesos entre las ramas del Estado. Petro, en respuesta a esas inquietudes, ha manifestado que su intención es lo contrario, ampliar la democracia y devolverle protagonismo a la ciudadanía, sacando las decisiones más importantes de los círculos reducidos de la política tradicional. El contexto político en el que surge esta propuesta es complejo. Petro enfrenta una oposición fuerte en el Congreso y una sociedad dividida en torno a su proyecto de gobierno. Mientras algunos lo respaldan como un líder que busca cambios profundos en favor de la justicia social, otros lo acusan de populista y de querer desestabilizar las instituciones. La elección de Carlos Camargo como magistrado se convirtió en el catalizador de esa disputa, porque para el presidente representa la ratificación de un modelo político que se resiste a cualquier alteración y que se protege a sí mismo de las críticas. Petro no ha ocultado su inconformidad con Camargo, señalando que su trayectoria está marcada por decisiones cuestionables y que su cercanía con sectores políticos tradicionales compromete la independencia que debería caracterizar a un magistrado de la Corte Constitucional. A su juicio, este tipo de nombramientos ponen en evidencia la manera en que las élites han asegurado su control sobre las instituciones clave del país, impidiendo que se conviertan en escenarios de verdadera transformación. Para reforzar su propuesta, el presidente ha insistido en que una constituyente permitiría no solo reformar el Congreso, sino también redefinir el papel de la justicia, la distribución del poder y la manera en que se conciben los derechos ciudadanos. En su visión, se trata de una oportunidad para adaptar la Constitución a los desafíos actuales, desde la crisis climática hasta la desigualdad social, pasando por la necesidad de garantizar la paz y la inclusión en un país atravesado por décadas de conflicto armado.
Los críticos, sin embargo, sostienen que este llamado es una distracción frente a los problemas inmediatos que enfrenta el país, como la inseguridad, la crisis económica y el descontento social en varios sectores. Argumentan que abrir un proceso constituyente consumiría tiempo y recursos que deberían destinarse a resolver esas dificultades urgentes. Otros advierten que el proceso podría ser manipulado por intereses políticos y que, en lugar de fortalecer la democracia, podría debilitarla si no se maneja con transparencia y garantías claras de participación. El propio Carlos Camargo ha respondido a las críticas, defendiendo su independencia y señalando que está preparado para asumir el cargo con responsabilidad. Aseguró que su papel en la Corte Constitucional será el de defender la Carta Magna y garantizar que las decisiones respondan a los principios de justicia y equidad. No obstante, las dudas persisten en amplios sectores de la opinión pública, especialmente por la forma en que fue elegido y las relaciones que se le atribuyen con figuras cuestionadas de la política nacional. El panorama, por tanto, se presenta como una confrontación abierta entre el Ejecutivo y el Legislativo, con la ciudadanía como espectadora y potencial protagonista de lo que podría convertirse en un proceso de gran trascendencia para la historia del país. Petro ha pedido expresamente el apoyo de la sociedad civil, señalando que sin la presión y el respaldo popular será imposible llevar adelante una constituyente que enfrente los poderes establecidos. En sus mensajes ha remarcado que la verdadera transformación solo será posible si la gente asume un papel activo y no se limita a observar cómo las élites deciden por todos. En este escenario, el tiempo será clave. El gobierno necesita mantener viva la discusión y movilizar a los sectores sociales que ven en la constituyente una posibilidad de cambiar el rumbo del país. La oposición, por su parte, buscará desacreditar la propuesta y presentarla como una amenaza al orden democrático. En medio de esa tensión, los ciudadanos deberán evaluar si consideran que las instituciones actuales son capaces de responder a sus necesidades o si, como plantea Petro, se requiere un nuevo pacto social que redefina las reglas del juego. El discurso de Petro, más allá de las críticas, refleja una preocupación real por la capacidad del Estado de adaptarse a las exigencias del presente y del futuro. La elección de Carlos Camargo ha sido para él la evidencia más reciente de que las estructuras políticas tradicionales continúan vigentes y resistentes al cambio. De ahí su convicción de que sin un proceso constituyente que permita sacudir esas bases, las reformas seguirán chocando contra muros infranqueables. La historia de Colombia muestra que los grandes cambios institucionales nunca han sido fáciles ni inmediatos. Cada intento de transformación ha enfrentado resistencias, tensiones y debates intensos. El llamado de Petro a una constituyente se inserta en esa tradición de disputas por el rumbo del país, pero también plantea interrogantes sobre hasta qué punto existe la voluntad ciudadana para embarcarse en una empresa de tal magnitud. El desenlace dependerá de la capacidad del presidente para convencer, no solo a sus seguidores, sino también a sectores más amplios de la sociedad que aún miran con recelo su propuesta. En los próximos meses, la discusión seguramente se intensificará. Habrá movilizaciones, debates en los medios de comunicación, pronunciamientos de expertos y posiciones encontradas en el Congreso. El país entrará en una dinámica en la que la constituyente será vista, por unos, como un riesgo para la estabilidad, y por otros, como la única esperanza de superar un sistema político desgastado y desacreditado. En ese ambiente, cada paso del presidente y de sus opositores tendrá repercusiones significativas en la opinión pública y en el futuro inmediato de la nación. Lo cierto es que la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional no pasó desapercibida y ha servido de catalizador para que Gustavo Petro dé un nuevo impulso a su idea de transformación radical. El choque entre la visión del presidente y la decisión del Senado muestra cómo el país sigue dividido en torno a los caminos que debe tomar para enfrentar sus desafíos. La propuesta de una constituyente, lejos de ser un tema menor, se perfila como uno de los debates más importantes y controversiales de los próximos años, con la capacidad de marcar la historia política de Colombia. Ahora el foco estará en cómo se articula esa propuesta, en qué sectores logra apoyo y en cuáles se encuentra resistencia férrea. Mientras tanto, el presidente mantiene firme su discurso, convencido de que no ceder en este punto es esencial para no traicionar la promesa de cambio con la que llegó al poder. Su insistencia en que el pueblo tome un papel protagónico apunta a un objetivo claro: romper los cercos de la política tradicional y abrir el camino a un proyecto que, según él, busca justicia, equidad y democracia real. En conclusión, lo que comenzó como una elección más en el Senado se transformó en un debate nacional sobre la necesidad de reestructurar el sistema político colombiano. La llegada de Carlos Camargo a la Corte Constitucional provocó en Gustavo Petro una reacción que trasciende lo inmediato y que reaviva viejas discusiones sobre cómo construir un Estado más justo y representativo. Queda por verse si el país está dispuesto a embarcarse en una nueva constituyente o si prevalecerán los temores frente a los riesgos que implica.
Lo cierto es que la confrontación está servida y el desenlace dependerá de la fuerza de las convicciones, tanto de quienes apoyan como de quienes rechazan la propuesta. Si quieres seguir al tanto de estas discusiones y de todo lo que ocurre alrededor de la política nacional, te invito a que te suscribas a este canal y dejes tu comentario sobre lo que piensas de la propuesta de Gustavo Petro y la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Tu opinión es muy importante y ayuda a enriquecer este debate que marcará el futuro de Colombia. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.